Vamos a leer los versículos del 41 al 47. Hechos, capítulo 2, del 41 al 47. Me voy a permitir leer primeramente este pasaje y luego ustedes, por favor. Hechos 2, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en sus oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ustedes, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos tu presencia con nosotros en este momento, cuando tu iglesia se reúne para alabar tu nombre, para darte gracias, para poner sus vidas, nuestras vidas en tus manos. Señor, te rogamos que ahora la dirección de tu Santo Espíritu tome tu palabra misma y la lleve a nuestros corazones y sintamos vivo deseo de practicarla, de obedecerte, Señor, como es necesario. Gracias porque la tenemos a la mano, tu palabra divina. Te rogamos que nos ayudes a amarla más y a escudriñarla más. Bendice este momento que te dedicamos a ti en forma especial, en esta forma. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Estamos concluyendo el 70º aniversario de la Iglesia de Emanuel. El 12 de la semana pasada tuvimos el culto universal, diríamos, de recordar esa fecha. Nuestra iglesia se fundó en 1950, así que en 2020 tenemos 70 años, lo cual muchos lo agradecemos, quizá no todos, pero muchos lo agradecemos. Por ello estamos en su casa divina, porque Él nos ha citado. Leí acerca de una experiencia que escribe el hermano Asi Wimpy, líder de los Bautistas del Sur, quien contaba que un día, yendo a una alianza bautista mundial, se sentó en el avión con otra persona. En la plática se dio cuenta que aquella persona era de las Asambleas de Dios y que también iba a la Alianza Bautista Mundial. Y quedó sorprendido cómo un hermano de la Alianza, de la Asamblea de Dios, va a la Alianza Bautista
mundial. Y le dijo el hermano de Asambleas de Dios: ustedes los bautistas tienen los métodos, la doctrina y la organización necesaria para que se sostenga la obra. Pero en caso de que ustedes fracasen, nosotros nos haremos cargo. Me llamó la atención aquellas palabras que estuve leyendo, que un hombre de Asambleas de Dios que dice, y dicen que ellos no son pentecosteses, por cierto. Yo tengo un amigo de Asambleas de Dios, dicen que no son de allí, pero es la organización evangélica más activa, de más rápido crecimiento. Por eso hay un libro que tengo yo que se llama Bautistas, cuidado, ahí vienen los pentecosteses. Hombres muy trabajadores, no les rehuyen a nada, trabajan incansablemente. Por eso sus asambleas son grandes, tienen mucha gente. Y cuando dice este hermano al líder de los tejanos: si ustedes fracasan, nosotros nos haremos cargo, nos quedamos pensando. Y dijo el hermano: bueno, sí es cierto, tenemos los mejores métodos y doctrina y organización, pero nos falta algo. Sí podemos fracasar en nuestro intento, porque nos falta algo. Nos falta ser obedientes y sometidos a la voluntad de Dios. Tenemos la doctrina que ellos reconocen, más sólida. Estamos muy organizados, pero nos falta eso, someternos a los lineamientos de Dios. Tenemos que empezar otra vez por el principio. Empezamos conociendo y luego seguimos creciendo. Ahora necesitamos ponerle ganas, entregarnos. Debemos conservar lo que tenemos. Tenemos que ser fieles en lo que tenemos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos 30 veces la palabra testificar. La iglesia primitiva testificaba incansablemente a través del Espíritu Santo que el Señor ofreció aquí en Juan, que leímos ahorita, en Juan capítulo 15, 26 al 27, dice la Escritura así: pero cuando venga el Consolador, así dijo Cristo a sus discípulos, a quien yo os enviaré del Padre, y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. No tenemos que ser apóstoles, ya estamos con el Señor desde el principio. Desde antes de que naciéramos fuimos escogidos. Luego el Señor nos llamó del vientre de nuestra madre. Luego ya escuchamos y nos avenimos a Cristo Jesús. Así que hemos estado con Él. Y esta promesa del Espíritu Santo que Cristo ofrece a la iglesia se cumplió en el Pentecostés. Aquí nos estamos leyendo. Él había dicho: y recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se viene cumpliendo a nuestros días también. ¿Cómo se siembran iglesias? ¿Cómo se embarca la gente en el testimonio cristiano? Una iglesia potente, fuerte, es la que tiene 5 notas distintivas. Por ejemplo, cree, aprende, tiene comunión unos con otros y adora y testifica. Esas 5 cosas que las tuviéramos, hermanos, serían suficientes. Una iglesia, cuando yo estoy viendo aquí, inclusive cuando veo aquí cómo oraban los discípulos, cómo se juntaban para orar, dicen ellos: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra el Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquella gente primitiva se daban la mano, se reunían, hacían círculos, todos se amaban, todos trabajaban, y es así como el poder del Espíritu Santo era poderoso en la iglesia, cambió las vidas de las personas, el Espíritu Santo a través de los primitivos cristianos, y también causó un impacto
tremendo en la ciudad. Cómo se añadían personas, cómo 3,000 gentes con el apóstol Pedro fueron aceptadas por Jesucristo, y luego 5,000, y luego cada día. Hermanos, si queremos nosotros hacer lo que hacían los primitivos cristianos, debemos tener lo que ellos tenían. Y esa tenemos que repetirla. Si queremos hacer que el Evangelio circule por todos lados y la gente escuche con atención, necesitamos tener lo que tenían los antiguos cristianos. Tienen el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos entregarnos al Señor y decir, queremos ser como los antiguos primitivos cristianos. Queremos hacer lo que ellos hacían, tener los frutos que ellos tenían. Y Dios lo va a conceder si tenemos el Espíritu Santo. Ellos tenían una cosa primero. Sabían que la salvación era por Cristo. Nada más Cristo salva. No nada más, ninguna obra salva. Solamente Jesucristo. Pero debemos darlo a conocer. Todos decimos, ¿quién te salva? Jesucristo. ¿Por qué eres cristiano? Por Jesucristo. Pero ¿a quién le decimos que Él salva? Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 10:14, ¿y cómo creerán en aquel de que no han oído? Y ni que oír la gente. Si no queremos hablar, reportamos folletos. Hay un lema que dice, si usted no quiere hablar, deje que el folleto hable. En alguna forma tenemos que distribuir la palabra de Dios, esparcir el Evangelio a la gente. Ellos predicaban a Cristo como el único Salvador, el único que podía salvar, pero tenían deseos de hablar. Y tenían deseos de hablar porque tenían el poder del Espíritu Santo. Si no queremos hablar de Jesucristo a la gente, es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Lo digo con toda la boca. Si no queremos repartir un folleto o ir con alguien en una buena acción, decirle, Cristo te ama, Dios quiere salvarte, es mi Salvador Jesucristo, debes conocerlo, debes recibirlo, debes entregarte a Él. Para que podamos hacer eso, necesitamos tener llenos del Espíritu Santo. Lo repetí muchas veces en esta hechura del mensaje. Necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo si queremos que la gente conozca el Santo Evangelio y sea salvo. También los discípulos lo dieron a todos, no solamente a unos, iban por toda la gente. Cuando vamos a la Biblia encontramos que ellos se vean con todo el pueblo, y lo que yo saco a conclusión también es que Jesucristo se fue contra la religión. Si usted fue a la Biblia, se fue contra la religión, que era más difícil en aquel entonces. Hablar al pueblo que está atento o que puede estar atento del Evangelio, me parece que es un poco más sencillo, aunque nos persigan, aunque nos maltraten. Pero hablarle a las religiones no cristianas es más difícil. Ellos le hablaron al Sanedrín, por ejemplo. Ahí va José de Arimatea y va Nicodemo con el Señor Jesucristo. Él es una especie de religión, el Sanedrín, aparte de ser un tribunal social, popular, judicial del tiempo de los apóstoles, eran la cabeza de la iglesia, y fueron ellos con Jesucristo, y fueron de noche. Ambos, Arimatea y Nicodemo, fueron de noche. Tenían miedo de que les fueran a correr del Sanedrín, les fueran a quitar la membresía del Sinedrio, del Sanedrín. Pues ahí estaban oyendo ellos el Evangelio. Por otro lado, también tenemos que ellos fueron con los soldados romanos como Cornelio. Le predicaron el Evangelio. Iban con audacia, con valor, con entrega a hablarle de Cristo a estas personas. Iban con los gobernadores como con Félix. El gobernador Félix, él escuchó el Evangelio de parte de los apóstoles también. Y fueron también con los reyes como Herodes Agripa, hablarles de Cristo. Ellos no les sacaban a nada. Los oficiales de la ley romana, como el carcelero de Filipos, no se atemorizaban, no se acobardaban, abrían la boca. Ellos decían, yo tengo que entregar el mensaje del Señor completo para que lo escuchen, para que lo sepan, para que lo acepten en su corazón. Es lo que nosotros hoy día, como iglesia cristiana, debemos hacer también. Si queremos hacer lo que hacían los antiguos cristianos, necesitamos tener lo que ellos tenían, el Espíritu Santo. Y lo digo muchas veces,
Si no tenemos el Espíritu Santo, no haremos nada. Hay que hablarles a los meseras, a los meseros, a los comerciantes, a los farmacéuticos, a los profesionistas. A todo el mundo hay que hablarles. Hay que abrir la boca. Yo soy salvo por Jesucristo. Ustedes también pueden ser salvos por Él. La historia nos ayuda, aunque quieren quitar eso de la división cristiana del siglo I, que quieren quitarle el nombre de Cristo antes y después de Cristo, y ponerle antes de la era nueva, después de la era nueva. No importa para nosotros. Tenemos que decir a la gente: tú has oído, y yo le he dicho a algunas personas, has oído el nombre de Cristo Jesús, pues Él murió por ti. ¿Por qué murió en la cruz? Él no tiene que morir en la cruz. Ahora Él no tenía pecado. ¿Por qué murió? Por ti. Tenemos muchas maneras de decirles: Cristo murió por ti. ¿Pero qué me hace falta para ser atrevido, intrépido? Me hace falta el poder. No solo para venir y cantar y orar y reunirme. Después de la puerta necesitamos cristianos intrépidos, arrojados, valientes. También hablaron ellos a los filósofos como los atenienses, los estoicos, los corintianos, que eran filósofos. Ahí estaba el apóstol Pablo allí en la plaza del Areópago, en Atenas, predicándoles y diciéndoles: ese Dios no conocido, a eso yo les presento, al Dios no conocido. Hermanos, tenemos que ir al mundo, a la gente, como los antiguos fundadores, sin temerle a nada, no concretarnos estando en la casa de Dios. Necesitamos ir a todas partes anunciando el Evangelio, pero para poder hacer eso necesitamos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu para ser salvos. Dice: de agua y del Espíritu seréis salvos. Somos salvos por el Espíritu Santo, pero no lo tenemos en llenura, en rebosando en la vida, para que abramos la boca, en lugar de pelearnos, en lugar de insultar, en lugar de reclamar, decir: Dios te ama, pero déjame decir cómo te ama si tú recibes a Jesucristo. Dios no ama nomás así, sonríe, Dios te ama. No, yo no creo en ese estribillo, no lo puedo creer. Si queremos que la gente sea amada, si queremos ser amados, necesitamos hacer lo que Cristo vino a hacer: recibirnos en su regazo, en sus brazos. Cristo no añade a la iglesia al que no es salvo, y al que añade a la iglesia lo hace miembro. Si nos hemos equivocado en bautizar gente que no es cristiana, es culpa de nosotros, no es culpa de Dios, no es culpa de Jesús, no es culpa de los ángeles, es culpa de nosotros si bautizamos gente que no es creyente. Nomás la remojamos, pero no es creyente, no ha sido salva. O sea, no está siendo admitida por Jesucristo. Cuando bautizamos a una persona que Cristo añade al grupo, no perdemos. Hemos triunfado. Por eso debemos estar seguros, hermanos, no solamente de palabras, sino en los hechos de la gente. Eso es importante ver, no solamente palabras. Yo puedo hacer un discurso muy bonito, viven porque soy cristiano. Hay que ver cómo vives, qué haces en tu vida. Pero hay otras cosas en la iglesia primitiva. ¿Cómo vivían los antiguos cristianos? Si vamos a la Biblia, a Hechos capítulo 2 y a todo Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que era la iglesia primitiva una iglesia gozosa y que amaba, llevaba una vida santa, eran testigos valientes, era una iglesia llena de amor y gozosa. La iglesia, por ser iglesia de hecho, la gente que pasa por ahí nos respeta. Esa iglesia es cristiana. Sin hablar, sentados o parados, estamos dando un testimonio silencioso a la gente. El templo en sí no habla, pero es un testimonio a la gente. Aquí se reúnen los cristianos. Aún la torre que está arriba, que señala al cielo, es una señal de que aquí hay cristianos. La torre, si pudiera ahora, decía: vénganse, métanse, los invitamos, escuchen lo que se dice adentro. Necesitamos nosotros hacer esto. Fíjense que los antiguos cristianos tenían templos hasta el año 250 después de Cristo. Antes no tenían. Se reunían en las casas, en las sinagogas que no eran de ellos realmente, en los ríos, en los campos,
Ahí se reunían. Pero del año 250 empezaron a edificar templos como lo tenemos ahora nosotros. Cualquier cosa que tenemos aquí que usamos para la adoración a Dios es un testimonio a la gente. ¿Qué es esto? Es un himnario. ¿Qué es esto? Es una revista de la escuela dominical. Eso testifica en sí. Pero Dios nos dio boca para hablar, sentimientos para sentir, espíritu para tener poder. Necesitamos nosotros agregarnos al grupo y seguir con el lineamiento, con la tafeta de la iglesia primitiva, diciendo, aquellos hablaban, no les importaba lo que les pasara, los perseguían, los mataban, los encarcelaban, los desterraban y seguían hablando. Pero también los antiguos cristianos testificaban por la manera en que actuaban, cómo se trataban los cristianos, cómo los tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos vemos. Estamos dando un claro mensaje de Cristo. Si no, estamos equivocando el Evangelio de Jesús. Él vino a reconciliar al mundo. Y dice la palabra de Dios, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Venimos a reconciliar, no a dividir, no a separar, no a correr. A eso no venimos. Estamos violentando las reglas del Señor. Así que la iglesia primitiva, en cómo se trataban, en cómo se convidaban, en cómo se juntaban, en cómo comían, estaban dando un mensaje de Jesucristo. Así que el problema de la división de una iglesia no consiste nada más en que predicamos aquel evangelio, sino de cómo somos, qué hacemos. Acá en Hechos 2:47 dice la Biblia así acerca de los antiguos cristianos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que vienen de ser salvos, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Saben qué es esto? El pueblo los aplaudía, los elogiaba, le decía, muy bien, síguenle por ahí. Por eso estaban contentos el pueblo con la iglesia cristiana, porque lo veían cómo vivían, cómo se trataban, cómo se hablaban. Imagínense lo contrario. Necesitamos nosotros dar un mensaje del Señor claramente con nuestras vidas. Cuando vemos a 2 o 3 personas que se están peleando, yo pienso que Jesús no murió por ellos. Cuando vemos 2 gentes que se odian a rabiar, se hacen chispas con los ojos, se insultan con las palabras y con las actuaciones y con las acciones. Yo pienso eso. Yo creo que Jesús no murió por ellos. Cuando chocamos unos con otros, cuando no nos hablamos bien, cuando no nos queremos juntar, la característica fundamental y dominante, o sea, la tónica, la nota tónica de la iglesia primitiva era el gozo. Sonreían, se juntaban, se saludaban, se abrazaban, se hablaban bonito. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, 15 al 16. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no enojándonos ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malos, como malhechores, sean avergonzados, porque no vivimos así. Quiero repetir lo que digo ahorita. Cuando chocamos unos con otros, yo creo que Jesús no murió por nosotros, nos hemos sido cambiados, no tenemos el Espíritu Santo, menos vamos a tener ganas de hablar a las personas, ni a los vecinos, ni a los parientes, ni a nadie, porque no tenemos ese poder, ese deseo, esa pasión de hablar de Cristo a las gentes. Yo he pensado, y es así, si usted quiere producir el Espíritu Santo,
Bien, lo que les voy a decir, estoy delante de Dios y delante de las cámaras. Si usted quiere producir el poder, póngase a trabajar por el Señor. Colabore en la iglesia. Vaya con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Dígales, hay un Cristo que te ama, que te puede salvar, murió en la cruz y un día lo veremos. Si tú quieres tener esa bendición de conocer a Jesucristo, tienes ahora que abrir tu corazón y recibirlo. Puede usted repartir folletos, un libro, una Biblia, ir a los hospitales, ir a las cárceles, ir a la calle y decir, miren, usted puede ser salvo, puede ser hijo de Dios. ¿Y saben cómo? Empezando. Eso lo digo, lo sostengo. Si no hacemos nada, casi ni oramos, imagínense, estamos vacíos del Espíritu. Es como un vaso vacío. Pero si queremos empezar a ser llenos del Espíritu Santo, empecemos a abrir la boca y a hacer buenas acciones, a hacer buen testimonio a la gente. Vea usted, haga usted eso, agárrese usted folletos, una Biblia, váyase por la calle, vaya con la gente, acérquese a la gente, mire, le voy a dar esto, es la palabra de Dios, le va a gustar. Si quiere explico algo, léalo, y si quiere yo le explico algo. Esa reacción de la persona va a ser de deseo, va a abrir su voluntad. Pero nosotros debemos empezar porque la gente conozca a Cristo Jesús, aún sin palabras. Y lo que dice Francisco de Asís dijo, predica siempre el Evangelio y usa palabras si es necesario. No lo repito porque no está en la Biblia. A veces no requerimos tener que hablar, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, acerca de las mujeres que guarden compostura, que sean reverentes y que tengan amor de Dios. No tienen que hablar, los esposos van a ser convertidos por el puro hecho de que la mujer se porta bien. No se pelea, no contradice cada rato, no es grosera, aunque sea el hombre más malo de la tierra. Sin hablar usted, hermana o hermano, con su testimonio cristiano, puede ser que aquella gente abra su corazón y diga, ¿sabes qué? Y yo oí una gente que decía, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Cristo, pero ahora lo creo porque tú me has convencido, dijo una hermana. Yo nunca fui a tu religión, pero tú me has convencido de que sí es cierto lo que tú crees. Y este hermano de por allá de Camargo, Chihuahua, vino a los pies de Cristo porque la mujer lo convenció. Si no tenemos el deseo de empezar a hablar de Jesucristo, si no tenemos deseo de compartir la palabra de Dios, no vamos a producir el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la base, tenemos el Espíritu Santo para ser salvos. De ahí puede crecer, podemos llenarnos, porque lo tenemos, ya está en nosotros, pero estamos vacíos, estamos secos. Pero si usted empieza a hacer eso, Dios le puede ayudar. Hubo grandes misioneros antiguos, los profetas, los apóstoles, y el primer misionero cristiano, Guillermo Carey, que fue a la China, y le preguntaron, ¿y tú crees que tú vas a convertir a toda esta gente? No, yo no la voy a convertir, olvídese, yo no convierto a nadie, Cristo la va a convertir, yo lo doy a conocer, Él es el que va a convertirlos. Necesitamos dedicación y obediencia para seguir haciendo que la iglesia crezca, como nuestros antiguos fundadores. Le pongo aquí en mi sermón, no solamente conocían las Escrituras, sino que fueron personas de dedicación y obediencia al Señor, dispuestos a sufrir, nuestros antiguos fundadores, si fuera necesario
para que la verdad de Dios siguiera esparciéndose. Eran como aquellos primitivos cristianos. Y se me ocurre decir, y aquí tengo algunos nombres importantes de ellos. Tenemos a Orville W. Reed, Eva Sierra, Marta Navarro de Mariscal, Raimundo Sandoval y su esposa, Dr. Edward Lamar Cole y su esposa, Miriam Callow, Pastor Juan Manuel Pérez Hurtado. Ellos llegaron y dijeron: aquí nos estamos, aquí hacemos una iglesia, aquí hacemos un templo y aquí hacemos una tumba. Y murieron. Necesitamos ser como ellos. Como ellos. Aquí nos quedamos. Sembramos una iglesia. Levantamos un templo y hacemos una tumba. Así dijeron ellos. Y tenemos este templo. Y mucha gente que ha pasado por aquí. Almas contritas, almas humilladas delante de Dios, trabajadoras, obedientes. Hermanos míos, tenemos la mejor doctrina como bautistas, los mejores métodos, la mejor organización. Pero necesitamos ser obedientes y sometidos, como aquellos paladines, aquellos adalides que fueron antes de nosotros y que estamos gozando el trabajo que ellos hicieron. Padre nuestro, te damos gracias por la iglesia primitiva, Señor, que sembró tu palabra con ahínco, con tenacidad. Hombres valientes, hombres fuertes en la fe. Y tu palabra fue conocida por otros muchos. Gracias por la persona de Jesucristo, que fue al templo y echó fuera, trastornó las mesas. Habló con los religiosos anticristianos. Los discípulos, los apóstoles y Pablo y otros más predicaban tesoneramente tu palabra. No se retraían, no se acobardaban. Te rogamos que nosotros, como la Iglesia Emanuel, que estamos disfrutando lo que hicieron los antiguos fundadores, pedimos que abramos la boca, que provoquemos la llenura del Espíritu Santo haciendo algo por ti, que nos tratemos bien, que nos juntemos, que gocemos, que nos amemos, que es la característica de tu Espíritu Santo en la iglesia. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho así, si no hemos abierto la boca, si nos hemos tratado mal. Pedimos, Padre, que hagamos lo que los antiguos cristianos y nuestros fundadores. Sufrir para que otros conozcan tu palabra. Morir en tus manos, en el sendero en que Cristo nos tiene para dar buen testimonio a los perdidos. Bendice nuestra iglesia, Señor. Perdona las cosas que pasan. Haznos más santos, más intrépidos al hablar, más gozosos, más amorosos. Que la gente vea que somos una iglesia cristiana, reconciliados en Cristo, en su nombre santo.